Buenos días, estamos con el senador Maía, también diputado, hombre que además es de Canelones y quiso ser intendente. No sé si lo puede ser ahora porque Orsi va a retirar. Bueno, veremos, gracias por la invitación. Sí, fue una experiencia interesante, competí junto a Yamandú por la intendencia de Canelones. Juntos fuimos los dos más votados de todos los candidatos de todos los partidos. Yamandú sacó más o menos el 60% de los votos del frente, yo cerca del 40%, y entre los dos creo que logramos darle fuerza al frente de entonces. En esta última, que pasó hace poquito, en 2020, personalmente entendí que Yamandú había hecho un muy buen periodo, que no había necesidad de otra candidatura, porque las candidaturas no tienen que expresar ambiciones personales, sino expresiones colectivas, y entendí que el mejor aporte era cerrar filas por esta candidatura única, y por eso en el pasado competimos con una cuestión de hacerlo constructivamente para que nos fuera bien a todos, al frente en su conjunto, y en esta acompañamos esa candidatura, la de Yamandú. Veremos qué pasa ahora en la del 2025, pero falta mucho. Vayamos al presente. A ver. Tenemos la ley de urgente consideración como algo inminente, de acá a los próximos 6 meses va a ser el tema excluyente prácticamente, porque el tema de la pandemia está quedando claro que con 5 o 6 días sin muertos y bajísimos niveles de contagio está pasando. Entonces, da la impresión, por los datos que salen de la Corte Electoral, que hay un 9% de descarte de firmas nada más, lo cual indicaría que el habrá referéndum ya no es un eslogan, es casi una certeza. Entonces, el Frente Amplio hoy, en ese proceso interno que está llevando adelante, que es resolver plenarios, congreso, una elección interna, ¿no se está enredando en sí mismo con una situación y un proceso interior de modernización al tiempo que tendría que hacer una campaña para poder hablar de estos temas? Bueno, tiene que hacer varias cosas a la vez el Frente, ¿no? Tiene que en este año cerrar el ciclo de balance y autocrítica y renovar autoridades. Eso es una cuestión que es fundamental hacer y que yo creo que lo podemos hacer y la vamos a hacer bien. Tenemos congreso para eso y vamos a tener también elecciones internas, y eso, digamos, cierra un ciclo. Y por otra parte está el referéndum, que fue un esfuerzo muy grande, que fue hecho contra viento y marea, y que se hizo, insisto, en condiciones muy duras, y es lo que el gobierno no tenía en agenda, porque en la agenda no tenían discutir lo que habían laudado, digamos, de manera rápida y sin el debate que requerían los temas, a través de ese mecanismo de ley de urgente consideración. Por lo tanto, el Frente va a tener que convivir con eso hasta diciembre en este ciclo, y seguramente después de diciembre la concentración mayor sea, bueno, en hablar de las líneas generales de lo que se va a poner en referéndum, y la gente va a tener que decidir qué era lo que nosotros entendíamos que había que hacer. ¿El referéndum contra la ley en realidad es un recurso de democracia directa o es también un plebiscito a lo que es la gestión del gobierno actual? Es lo primero, que de hecho termina siendo, en un contexto de algún grado de cuestionamiento, por ejemplo, a la política económica, a la situación de carestía que vive la gente, a la falta de empleo, en fin, a cantidad de cosas más, eso pasa. O sea, ¿se puede argumentar que, por ejemplo, la LUC incidió en la forma que los combustibles fueron subiendo? Bueno, eso es un dato de la realidad, aparte de una decisión que tiene el gobierno de hacer estas cosas, que lo que puede percibir la gente es la contradicción entre el discurso muy contundente que tuvo el entonces candidato de la calle Pou, donde con el gobierno que él iría a encabezar no iba a haber aumento de combustibles, con la realidad, porque la realidad indicó que aumentaron los combustibles como nunca antes, que aumentó la presión fiscal, porque se redujeron 2 puntos de beneficio de IVA en todas las transacciones de débito para comprar azúcar, leche, pan, todo lo que vos consumís en un supermercado, y al mismo tiempo subiste las tarifas por encima del IPC, todas. Entonces lo que hay sobre todo es una contradicción muy grande entre la promesa electoral y lo que se hizo después, que obviamente va a ser como una especie de estado de
de humor o de opinión de la gente, sobre la cual podrá analizarse los contenidos a ir a referéndum de la LUC. En caso de que haya derogación de 135 artículos, ¿en estos artículos se vuelve al régimen anterior o hay que legislar porque quedó un vacío? No, a ver, si caen esos artículos, lo que se mantiene es la legislación anterior a ellos. Por ejemplo, no sé, en materia penal, se mantienen toda la vigencia que el Uruguay ya tiene, porque otra de las cosas que nosotros estamos viendo es la indefensión que tiene el ciudadano, porque el argumento de aumento las penas y le doy potestades excesivas a la policía, a la larga termina vulnerando derechos del ciudadano común, no dando más seguridad. En las últimas horas, seguimos con la actualidad, pero en otro ángulo, el ala sereñista, que sectores frente amplistas que se están coaligando en esta ala sereñista, emitieron una declaración de apoyo a la senadora Lilian Quechichán, que fue ministra de Turismo y que de alguna forma fue aludida durante el debate que hubo en Cámara de Diputados por el también exministro Germán Cardoso. ¿Qué opina de toda esta situación? Que, a ver, a los que les gusta el fútbol, ¿vio cuando echan a uno de la cancha y le dice, compañero, llévate a otro, pegarle una piña a uno? Bueno, esto es algo parecido. Eso en Cámara también. Eso es así. Acá, la ministra Quechichán y su equipo se retiró bajo el aplauso de los funcionarios del ministerio. Funcionarios que son funcionarios que ingresaron en distintas administraciones y por distintas vías. O sea, no son gente de confianza del Frente Amplio que se paró a apoyar a la ministra, no, fue los funcionarios en general. Y me parece que además el origen de todo esto es un diferendo interno del propio Partido Colorado. Y creo que lo que se hizo fue intentar hacer una generala, armar lío donde no debía, pero te llama la atención porque, voy a poner un ejemplo, cuando Bordaberry le pasa la posta al ministro siguiente, que era Lescano, se hizo en forma natural. Digamos, Lescano no asumió una actitud, digamos, de estar buscando cosas raras, y Bordaberry actuó como diciendo, mira, estas son las líneas que tenemos, y el que beneficiado fue el país. Entonces, me parece que en el fondo las que se analizan acá son denuncias de irregularidades planteadas por un funcionario de la administración que es del mismo partido del ministro renunciante. Lo demás es querer enredar las cosas para sacar responsabilidades propias. Lo sacamos nosotros a usted de la Comisión de Presupuesto Integrado con Hacienda del Senado. Exacto. Estuvo recientemente la ministra Arbeleche, Isaac Alfi en 2 ocasiones, Mario Delgado, en este momento se encuentra Javier García, el ministro de Defensa Nacional. ¿Cómo está viendo esta rendición de cuentas? Bueno, dentro de la filosofía general del gobierno, es una rendición de cuentas de recorte de derechos, de recorte de gasto, de inversión en áreas estratégicas, como puede ser vivienda, educación, seguridad, etcétera. Yo no veo novedades mayores, veo sí también que se premia a algunos funcionarios, en particular con el artículo 14, adscriptos a ministros, donde hay un aumento sustancial de salario para ellos, y cuestiones similares. Es una rendición de cuentas que está en línea con la concepción general del gobierno, que es neoliberal. Y cuando yo digo neoliberal, estoy diciendo de una administración que descree del Estado como un eje de desarrollo, como un eje de promoción de la vida pública e impulsor de la economía, del desarrollo, y cree que eso tiene que ser de un factor privado, de un factor del libre juego de los actores. La ley del Maya ahora, le diría yo. Y nosotros creemos que eso es lo que expresa y es lo que nos preocupa. En Cámara de Senadores hubo una tormenta muy reciente que fue el tema de Heber y su interpelación. ¿Se planteó en algún momento hacer una demanda judicial? En Cámara de Diputados lo hicieron en horas, definieron llevar a la justicia a Germán Cardoso.
¿Por qué Cámara de Senadores está costando tanto o demora tanto en presentar una demanda que ha planteado que va a hacer? Porque el tema es más complejo, ¿no? Estamos hablando, en el caso del Senado, primero hicimos un llamado a interpelación esperando que se desandara el camino de establecer un monopolio privado a una multinacional en el puerto de Montevideo por 60 años. Y con aspectos negativos por donde se lo mire. Eso no fue posible porque toda la coalición respaldó esa decisión del gobierno. Por más que haya habido voces, las acciones en contra, las acciones fueron las que fueron. Entonces el Frente está preparando una presentación en la justicia sobre un tema, insisto, muy complejo, porque tiene, digamos, perjuicio para el Estado por donde se lo mire. Y usted sabe que los temas portuarios requieren una especificidad muy grande. Y en eso está un equipo de juristas del Frente. Seguramente a mitad de este mes se esté presentando la demanda. En el caso de diputados es distinto porque había una denuncia concreta, hecha pública a través de los medios de prensa por el jerarca que fue echado por el ministro. Esa es la base. Y además, si hay una cosa insólita, yo no conozco un antecedente en que el denunciado es ubicado como denunciante en la comisión investigadora. Entonces, como que no es un hecho que tenga mucha naturalidad, me parece que no está bien, y creo que esa es la razón de fondo por la cual el Frente va derecho a la justicia. La actividad que implica el estudio de la rendición de cuentas, se suspendieron actividades generales y comunes de la Cámara de Senadores por un buen tiempo, 45 días aproximadamente. Sí, mientras dura la rendición. Exactamente. Es probable que después de la rendición de cuentas sea presentado un proyecto por la coalición de gobierno y más concretamente redactado por Sebastián da Silva y por Germán Goitiño, uno blanco y el otro colorado, para desmonopolizar ANCAP. Todo indica que el Frente Amplio no va a acompañar ese proyecto. Entonces, ¿correspondería en este caso que salga ese proyecto una también convocatoria a referéndum? Bueno, vamos a ver, primero porque tiene dos cámaras, tienen que presentarlo y tener acuerdo dentro del propio gobierno. Yo creo que el efecto de haber alcanzado las firmas por el referéndum fue muy importante hacia el gobierno, no solo porque les cambió la agenda y ya tienen que debatir cosas que no querían debatir, sino que van a pensar dos veces en presentar iniciativas que son impopulares. Porque, le pongo otro ejemplo, se había hablado de reformar la seguridad social, que obviamente es necesario hacerlo, pero venían a marcha a camión con eso, y desde que salió el tema del referéndum ya hay decisión de postergarla por el gobierno. Y yo lo que veo es que no se habló más, casi excepcionalmente. Entonces creo que va a ser un antes y un después en función del resultado del referéndum. Podrá acelerar las reformas conservadoras si sale la ratificación de la ley, y yo creo que las va a frenar mucho si el pueblo uruguayo frena los contenidos de la LUC, que son 135 artículos. Planteo este tema porque justamente la LUC, los combustibles y las monopolizantes de ANCAP están como atados por un hilo para el gobierno. Sí, sí, a ver, lo que pasa es que por lo menos cuando se discutió en el Senado había matices en el gobierno. Había quienes querían la liberalización total, como el herrerismo, y había quienes veían esto con mucho más cuidado y que no querían ese plano, que era un sector del Partido Colorado y parte Cabildo. Ellos están midiendo mucho, porque bueno, cada día que pasa no solo es un día menos de gobierno, sino que es un día más cerca de las futuras elecciones. Entonces creo que eso también está dentro de la especulación de ellos. Pero, bueno, muchas gracias. No le robamos más tiempo porque sigue la comisión, me imagino. Sí, seguimos. Estos 45 días son intensos porque no solo vienen a dar cuentas, como los marca la ley y los órganos del Estado, sino que además van a venir en el día de mañana varias delegaciones que quieren decir lo suyo y en algunos casos se ven afectadas por el presupuesto o por la rendición de cuentas. Perfecto, muchas gracias.